Miren, tercera declinación se divide en masculinos y femeninos, para las mismas terminaciones para ellos, o sea, no podemos distinguir porque son idénticas, pero el neutro sí es diferente. Solamente es diferente en el nominativo y acusativo. La tercera declinación yo les decía que tenía muy mala fama porque le pasan fenómenos fonéticos ortográficos, pero al caso más importante, al nominativo. ¿Sí? El caso más importante siempre será el nominativo, es con el que empieza el listado de la palabra declinada. ¿Sí? Y si eso es difícil, pues hace que nos predispongamos y pensemos que toda la tercera declinación es difícil, pero no lo es. Sí, genitivo, os, dativo y acusativo a, alfa, perdón. Entonces, en plural es, on, sí y as. Es decir, exceptuando el nominativo, las otras desinencias van a aparecer tal cual y las vamos a reconocer perfectamente, como hemos tenido que reconocer cualquier desinencia de la segunda y la primera declinación. Sí, con la dificultad morfológica que implica. Es decir, yo ando buscando un acusativo, pues tengo que tener claro ya todos los acusativos. ¿Sí? Entonces, simplemente añadir a nuestra lista de acusativos, estoy pensando en el caso segundo más importante, otros más. ¿Qué dificultades morfológicas tiene todo lo que significa el griego? La repetición de desinencias. Esta alfa puede ser muchas cosas. Este os lo conocemos como nominativo de la segunda. Imagínense qué importante confusión, puesto que es una terminación del caso más importante en la segunda declinación. Pero aquí es un genitivo nada más. ¿Sí? Entonces, eso es lo difícil. Ahora, los neutros, sabemos muy bien que los neutros, el genitivo y dativo, singular y plural, de todos los neutros respecto a los masculinos y femeninos, no se diferencian en nada. ¿Sí? Si yo tengo un genitivo o un dativo, singular o plural, nunca sé si es masculino, femenino o neutro, porque son idénticos. Los artículos no ayudan porque son idénticos también, pero no importa, ya sabemos que el género importa muy poquito. Nada más importa cuando estamos determinando si es un compuesto o no, si es un sujeto compuesto, si es un complemento determinativo compuesto, si es un objeto indirecto compuesto de dos palabras. Ahí sí verifico el género porque tienen que coincidir en todo. De ahí en fuera nunca me ha interesado el género. Oye, pero ¿por qué en los artículos no hay acusativo? ¿Sí? Sí, yo lo tengo acá y no tengo acusativo. Sí, acusativo masculino, ton. Acusativo femenino, ten. No, es vocativo. Ah, sí, los vocativos no tienen artículo porque son invocaciones. ¿Sí? Los vocativos no son funciones sintácticas. Cuando yo tengo un vocativo en un texto, ni siquiera lo tomo en cuenta porque no tiene función sintáctica. No debo preguntarme si tienes verbo o no, porque es una palabra en vocativo. Invocativo significa que es una invocación. Te estoy hablando a alguien, como cuando voy a decir una plegaria, pero digo el nombre de a quién le digo esta plegaria. ¿Sí? Entonces, invocar significa llamarle a alguien. Entonces, a ver, Cristina, así, voltea, ¿no? Implícitamente voltea, ¿no? Coma, y luego digo lo que tengo que decir, ya con verbos. Pero el vocativo es simplemente llamarle por su nombre a alguien. Entonces no tiene función sintáctica, ni tiene artículo, no puede decir el Zeus, ¿no? Le hablo directamente Zeus, ¿no? Así voltea. Sí, entonces no tiene. Entonces hasta aquí va más o menos claro. Ahora también sabemos que los neutros, las palabras neutras, lo sabemos porque ya vimos las palabras neutras de la segunda, llevan una alfa, el nominativo y acusativo plurales. Por eso yo les he dicho, cuando ustedes vean una alfa, no solamente piensen en una palabra nominativo singular femenino de la primera, que también así se hace, ¿verdad? Haitía. Piensen más en un acusativo nominativo plural neutro, porque también ya es muy probable. ¿Sí? Entonces la alfa también es de neutro plural. Pero nos sigue quedando vacío el nominativo y por consecuencia el acusativo. Porque el neutro lo que tiene característica es que repite nominativo y acusativo son idénticos entre sí.
¿sí? Para fines sintácticos nos dificulta, porque yo cuando veo una palabra, que es lo que les va a pasar aquí, que es acusativo o nominativo neutro, pues no sé si ponerlo como sujeto o como objeto directo, porque ambos casos son bien importantes, ¿sí? Les va a pasar en este texto que les voy a poner. Ahora, ¿qué voy a hacer con los nominativos que están quedando ahí sueltos? Yo les dije, claro, se pueden dividir en temas, y lo hicimos en aquella ocasión: los guturales, labiales, líquidos, temas en ni, temas en itao, temas en neutros, temas dentales, temas en sigma elidida. Pero bueno, dije, para hacerlo más general y mucho más práctico, no necesitan tanto nombrecito. Ustedes lo que necesitan saber, es que el nominativo va a tener una sigma en el nominativo, pero que a veces esa sigma, por cambios ortográficos, fonéticos, está representada en una consonante doble sí o sí, de manera que la palabra trix, aunque no la veamos visualmente, tiene una sigma, la sigma de nominativo. No la vemos, pero sí la escuchamos. Por eso, en un mundo de oralidad no les causaba ningún problema. Para nada, no les causaba. Ellos escuchaban trix y oían perfectamente la sigma y ya sabían que era un nominativo, sí, que era el sujeto de la oración. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se dificulta en la tercera. La sigma por sí sola no tiene ningún problema. Si yo la pudiera ver pura, como la palabra hals, pues miren qué maravilla, ahí está la sigma del nominativo. Pero desgraciadamente hay otras palabras que por su naturaleza por el hecho de que su raíz termina en una consonante que se llama gutural o labial, al unirse con la sigma del nominativo ocasiona un cambio ortográfico que da como consecuencia esta consonante doble, la xi o la psi, porque se pronuncia igual. ¿Sí? Fleps, ahí está metida la sigma, por eso sé que es un nominativo. Y solamente lo percibo en el nominativo. ¿Sí? En todos los demás, ni siquiera se tienen que preocupar por cómo lo hago. No, ustedes se van a encontrar la palabra. Y si ustedes encuentran la palabra fleví, lo único que tienen que pensar ahí no es si es gutural, labial, si hace consonante doble, si hace sigma. No, yo no estoy pensando eso, yo estoy pensando ¿qué será la I? ¿Qué será la iota? Pues la iota es una desinencia de dativo. Y ya. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil la práctica que la teoría. Por ejemplo, en el caso de flex, podríamos ver que todos los casos, nominativo, genitivo, dativo, con flex. Ajá, es esta. Por ejemplo, el nominativo sería flex. Ajá. El genitivo, flebos. ¿Sí? O sea, ustedes no tienen que estar pensando cómo es la raíz, ¿no? Ustedes lo que tienen que ver es la desinencia. Y si ustedes ven fleva, pues qué maravilla, es el acusativo que necesito. Pero no me preocupo ahorita, eso será hasta el otro semestre, no me preocupo por cómo se hubiera hecho su nominativo. Porque, ay, ¿qué será? Ahí sí tengo que pensar si es labial, gutural, si es de tercera declinación, segunda, primera. ¿Por qué? Porque necesito hacer su nominativo. ¿Para qué quiero hacer los nominativos de las palabras? Si yo la tengo en acusativo, ¿qué me importa su nominativo? Bueno, hay una sola razón por la cual necesitamos hacer todas las palabras de griego en nominativo. Y es porque el diccionario la da en nominativo. Entonces, si yo no sé qué significa y la tengo que ir a buscar, nunca la voy a encontrar en el caso acusativo, por ejemplo. Debo hacerla en nominativo para encontrar su significado. ¿Sí? Entonces, imagínense, eso es una tarea que yo dejo hasta el segundo semestre. Por eso les digo, no saben me dicen, ya, por favor, queremos usar el diccionario. No saben lo que es eso. No, implica armar tú los nominativos. Ahorita no quiero que se compliquen en eso. Ahorita quiero que sea la cosa más natural de que ustedes puedan realmente analizar un texto y traducirlo.
Sí, ya, y ahorita no importa que si yo les doy el vocabulario, cuando eso ya quede más firme, pues ya nos entramos a la búsqueda de diccionario. ¿Sí? Y el infinitivo de ple, ¿El cuál, perdón? ¿cuál es el infinitivo de este verbo que se tomó de esta terminación? ¿El infinitivo? No, pero el infinitivo es que es un verbo. Aquí es flex, plebos, plebi, pleba. Ajá. ¿Hay un infinitivo? ¿Hay un verbo en esto? No. Perdóname. Ajá. No, perdón. Ajá. Me fui con la idea de que estaba yo haciendo una conjugación. Ya. No, perdón. Sí. Bueno, esto es así, mucho más sencillo. Entonces, ¿qué sabemos de la tercera? Que va a tener una sigma, pero que muy pocas veces se ve la sigma así pura. Muy pocas veces, solamente cuando hay una lambda, una rho. Pero que la mayoría de los casos no la vamos a encontrar así tan pura. La vamos a encontrar metida en una consonante doble. ¿Sí? Por eso les digo, siempre que vean un texto, léanlo 1000 veces y escúchenlo y háganlo en voz alta, porque suena más. ¿Sí? Y entonces eso es lo difícil. ¿Y cuál es la segunda posibilidad? Porque tengo dos. Esta es la primera, que repercute en esto y en esto. Y la segunda, les decía, que no añada desinencia. Esta es una desinencia. Desinencia S. Desinencia sigma. Es una posibilidad de la tercera declinación. Que los nominativos tengan una desinencia sigma, o sea, una terminación sigma, indicándome que es nominativo, pero con la dificultad de que a veces aparece metida en otra consonante doble. Eso es lo más difícil. ¿Cuál es la segunda posibilidad de los nominativos de la tercera declinación? O sea, la variante. Hay variantes. La variante es entonces que no hace desinencia, sino que la misma raíz se alarga. ¿Qué significa eso? Que aparece on, or, en, er. ¿Sí? Para fines prácticos, si yo les dijera, vamos a hacer una lista así, ¿ustedes están haciendo esta tabla? Raíz larga. La raíz se alarga. ¿Cuál es la raíz? Eso que le quería preguntar. El caso es de... No. No, digo, en ese caso de... Es flep, ajá. Ajá. La raíz se toma siempre, nos la da el genitivo. Daimonos. ¿Sí? ¿Cómo sé cuál es la raíz? Pues porque lo que me queda quitándole la desinencia. ¿Sí? Las palabras tienen raíz y desinencia. La desinencia es la que va cambiando, las que nos está dando tanta lata porque son muchas. Entonces resulta que el nominativo, me dice la tercera declinación, no tiene desinencia. Unas palabras sí tienen y es una sigma, pero otro grupo muy grande no tiene. Entonces, ¿cómo sé que es nominativo? Pues alarga la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Esta. Pero además, ¿qué alargo? Pues lo único que puedo alargar, la última vocal. Entonces el nominativo, es daimon. Esa es señal de que está en nominativo. Si esta palabra yo jamás me la encontraría así, nunca en la vida, no existe, porque la raíz así nada más, pues no la pone. ¿Sí? Entonces, pero tiene que ponerle un signo para diferenciarlo a la raíz pura. Tiene que poner un signo de que eso es nominativo, de que es el sujeto que ustedes necesitan. ¿Cómo hace? La palabra siempre tendrá una vocal en la última sílaba, una vocal o omicron o epsilon. Entonces la omicron la hace omega y la epsilon la hace eta. Sí, por eso tenemos en griego vocales breves y vocales largas, para hacer este fenómeno de alargamiento. ¿Sí? Entonces es el fenómeno que va a ser en la tercera declinación o posibilidad de nominativo. ¿Sí? Entonces, yo les decía, ahorita la vuelvo a poner, la pongo toda, pero miren, yo les decía, si yo hiciera esta tabla, yo diría nominativo de la tercera, genitivo, os, dativo,
iota. Acusativo, a. Y nominativo, para no tener que hacer esta explicación, fácil. Pongamos sigma, sí, sin saber por qué. On, or, en, er. Así. Esas son las que dan. ¿Por qué? Porque estas tres obedecen a la sigma y estas a la primera opción de nominativo a la tercera, y las otras cuatro obedecen a la segunda posibilidad. Y a la primera se le llama desinencia en sigma, hola, y a la segunda se le llama alargamiento de la raíz. Es decir, no le agrega ninguna desinencia, sino que la misma que tiene la raíz la alarga. ¿Sí? Pero entonces es como si yo les dijera, bueno, en la primera declinación es alfa, Aitía, aitías, es zeta, eirene, eirenes, o eta también, doxa, doxes, en alfa impura. Sí, son tres formas. Pues aquí es como si yo les dijera, son 7, apréndanse las 7, o apréndanse de la otra manera, hay un alargamiento o hay una sigma. Sí. Doxa significa opinión. Sí. ¿Y es con X o CS? Con, sí, ajá. CS. Ajá. Yo me la había aprendido con X. Doxa. Porque esta letra, sí, al español pasa como una X. Sí. Ajá. Es una opción. Entonces, pero me parece que para fines prácticos hacer su tablita de tercera declinación y poner mejor los nominativos así, puede ser hasta más práctico. Claro. Ahora, ¿cuál es el más difícil de reconocer aquí? Yo les decía, tengan mucho cuidado, porque si yo veo una psi, qué maravilla, es muy fácil reconocer que es nominativo, porque no voy a encontrar jamás en ninguna otra palabra una psi, una palabra con psi final, ni xi final. Pero, por ejemplo, cuando yo me encuentre en, se parece al acusativo de la primera declinación. Y cuando yo me encuentro on, se parece al genitivo plural de todas las declinaciones. Eso es lo que tiene de difícil. ¿Sí? Pero poco a poco que nos vayamos familiarizando con cuáles son las palabras de la tercera, va a ser más fácil descartar. Sí, porque ese es otro gran tema, muchachos. Ahorita yo no les he pedido que se aprendan vocabulario porque estamos con textos muy sencillitos, pero ya en la medida en que ustedes agarran el suyo, su texto quiero decir, van a ver cómo se van a familiarizar con el vocabulario que utiliza tal autor. Sí, y que es el vocabulario que les interesa a ustedes, ¿no? Aprenderse por su propia formación. ¿Sí? ¿Para qué van a aprender términos de poesía? A lo mejor no les interesa si quieren cosas de derecho, por ejemplo. ¿Sí? Pero acuérdense que el diccionario, o más bien el vocabulario que nos pasó Alex, es vocabulario fundamental. O sea, échenle un ojito porque es muy importante. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la tercera declinación, pero falta el neutro. El neutro se le llama tema puro. Tema puro significa que es la raíz. Es decir, como hace el nominativo aquí, en el masculino y femenino toma la raíz pura, pero no la deja pura, la alarga. Ya por alargarla, ya sé que es nominativo masculino o femenino. En cambio, el neutro toma la raíz y tal cual la deja. ¿Sí? Pero hay una gran ventaja de los neutros, que yo les puedo decir que solamente hay 2 temas neutros en la tercera. Y el más importante, y se lo podemos añadir acá, termina en ma, porque son palabras que se formaron con el sufijo ma. Entonces, cada vez que yo vea derma o una terminación ma, ya sé que es nominativo o acusativo neutro, porque la sílaba ma es más importante. Si yo nada más percibo la alfa, pues ya se me va a dificultar, porque la alfa puede ser 1000 cosas, pero si escucho la ma, ya sé que es la clave para que sea acusativo o nominativo de la tercera neutra. En cambio, el genitivo, dermatos, vean,
Dérmatos, es diferente. Esa es la característica de la tercera. No se parece el nominativo al genitivo. El genitivo es el que aparece en la raíz como debería ser, y el que hace irregularidades es el nominativo, el caso más importante. Por eso se dificulta la tercera, en realidad. ¿Sí? Porque al caso más importante le pasan cosas, muchas cosas fonéticas y ortográficas. Yo les digo, para fines prácticos, creo que funciona mejor decir, miren, así como saben que los nominativos singulares son a de la primera, o e de la primera, os de la segunda, on de la segunda neutra, añadan estas: sigma, si, xi, on, or, en, er de la tercera, más ma de la tercera. ¿Sí? Y ya se acabó, tercera declinación. Faltan los temas vocales, que son muy excepcionales, vamos a poner después. ¿Y aquí en lativo cómo sería? Dermati. Es decir, cuando ustedes lo ven en un caso que no es el complicado, que es el nominativo, ni siquiera perciben si la raíz hizo esto o aquello, porque ustedes lo que perciben es una letra o dos, que es la parte de la desinencia, y esa es en la que se tienen que centrar para empezar a reconocer los casos. ¿Sí? Entonces, les repito, ¿verdad? Para cuestiones prácticas, la tercera declinación la podemos resumir así, y va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Esa tablita. Entonces, lo que sí les pido es que, de acuerdo, toda la declinación es muy amplia, pero ya apréndanse, casi como examen, todos los nominativos. Y luego después, exacto, tanto singular como plural, pero los plurales son muy fáciles. ¿Por qué? Porque en la primera, a pesar de todas las variantes, hay un solo nominativo plural, que es ay. En el masculino, hoy. En el neutro, alfa. En la tercera declinación, es. Y en el neutro, alfa otra vez. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a aprendernos todas las terminaciones de nominativos, tanto singulares como plurales. Ya vimos que el plural es mucho más fácil porque nada más son 4, para que se les facilite la búsqueda también. ¿Sí? Recuerden que en las lenguas mucho es memorización, y yo trato de que sea lo menos posible memorización de periquitos, sino que sea por la práctica. Pero bueno, también una vez a la semana no es tanta práctica. ¿Sí? Entonces sí tenemos que hacer un esfuerzo más. Y los nominativos sí de memoria, sí hagan el esfuerzo. Alfa, eta, plural ay, masculino segunda os, neutro on, plural hoy, neutro a, tercera declinación todos estos con su neutro más, y plural es y neutro alfa. ¿Se fijan? Que eso van a aprender unos, son 3, 4, 5, 6, 7, 8 y otros, sí, como 15 terminaciones. ¿Sí? Entonces cuando vean el texto, ya por lo menos que reconozcan el nominativo va a ser una maravilla, porque es el caso más importante. Muchísimo, no saben cómo se les va a facilitar. ¿Sí? Entonces no se preocupen por cómo sigue la declinación, porque les va a causar problemas. Araceli aquí, por ejemplo, dice, ¿por qué derma y aquí dérmatos? Sí, esas son las irregularidades, pero en la práctica no las necesitan saber. Vamos a reiterarlo el próximo semestre cuando nos toque el diccionario, y ahí sí digan cómo se hace el nominativo de dermati, cómo se hace, ¿no? Ahí sí hay que empezar a estudiar las causas de estos cambios, pero ahorita no se necesitan. En la medida que no necesitan diccionario todavía, no necesitan esos cambios. Lo que necesito es que se las aprendan, que se familiaricen naturalmente a que la i es un dativo, el os puede ser genitivo o nominativo, la alfa puede ser ya un acusativo. ¿Sí? Eso es lo que importa ahorita. Y ya lo demás, las explicaciones como más difíciles o un poco más profundas, vienen solamente por el diccionario, porque las necesitamos por el diccionario. Si no, nadie necesitaría saber todas las causas. Sí, pero sí se van a necesitar. Pues decía que hay dos temas para neutros. Uno es el ma. Uno es el ma, el otro, que también se los puse, sí lo podemos poner, pero es que es tan excepcional que no quiero que les cause más problemas. Pero es el os. Os. ¿Por qué? Porque parece genitivo y parece nominativo de la segunda, y sin embargo es un neutro. Pero son muy poquitas palabras, pueden añadirlo como muy excepcional
yo les decía que es el tema más irregular que existe porque hace contracciones, pero que es muy importante en su vocabulario. La palabra ethos, ¿verdad?, de ética, la palabra epos, de epopeya, viene de ahí, la palabra etnos, donde viene raza, etnología, viene de ahí. Sí, o sea, por vocabulario, por significados importantes, como vocabulario básico, pero son bien poquitas palabras y es muy difícil su declinación. ¿Qué te pueden añadírsela ahí?